Saludos cordiales compañeros. En esta pequeña presentación mis compañeros y yo daremos a conocer acerca de los delitos que son causados por los delincuentes en la sociedad y que hoy en día se ve. Desde el punto de vista, el delito es toda acción castigada por la ley con una pena. Es decir, es toda acción que la ley considera así por suponer una acción vulnerable a los bienes jurídicos estimados más importantes y que son dignos de protección por una sociedad. A continuación mis compañeros darán a conocer los delitos investigados y expondrán acerca de el delito ya dicho que fue investigado. El primer caso será expuesto por Pedro Samuel y Gonzalo Manfredo. El segundo caso será expuesto por Selvin Rolando. El tercer caso será expuesto por Wilder Elian y Roberto Yuja. En el cuarto caso tenemos a Mónica Santina y Carlos Enrique. Y en el quinto caso tenemos a César Giovanni y a Walter Rubén, que expondrán acerca de los delitos que fue investigado posteriormente. El delito contra el patrimonio individual de una persona. ¿Qué es el delito contra el patrimonio individual de una persona? Más que todo, el delito es el que donde entra una persona sin el consentimiento de la persona en una propiedad privada. Entre estos, los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto, el robo, siendo este una modalidad agravada de aquel individuo que entra sin el acontecimiento de la persona perjudicada. También podemos mencionar a la estafa, las defraudaciones, la aprobación de muebles indebidamente, el alzamiento de bienes a daños, ya sean estos dolosos o los cometidos imprudencialmente graves. En nuestra investigación que realizamos, nos tomamos la dicha de buscar un delito cometido contra el patrimonio individual de una persona y nos fuimos al departamento de Chichicastenango, en donde fue saqueada una carnicería, un negocio de carnicería, en donde el cual mi compañero Manfredo dará más información acerca de dicha investigación que realizamos. Saludos cordiales a todos. En este espacio analizaremos un caso real sobre un delito cometido contra el patrimonio de una persona individual, siendo este plasmado en el número 89 con fecha 10 de marzo del año en curso de la subestación citativa de la Policía Nacional Civil de Chichicastenango. Esto en relación a un saqueo de negocios que sucedió en la séptima calle entre la tercera y cuarta avenida de la zona única del municipio, específicamente en la carnicería Santo Tomás, propiedad del señor Eduardo Morales, donde delincuentes habituales ingresaron a perder el negocio con uso de casa y herramientas como pinzas para poder cortar los candados que salvaguardaban la persona del referido negocio. Esto con el objeto de sustraer una máquina cortadora eléctrica, la cual era valorada en quetzales. Este hecho es calificado como delincuencia menor o delincuencia común, toda vez que es llevado a cabo por una o más personas, sin llevarlos a cabo a gran escala, mas sin embargo provoca temor y inseguridad de los demás. En este caso la víctima es completamente inocente o víctima viviente, porque la víctima sufre directamente de los actos ilícitos, siendo esto en su totalidad, él perdió una máquina cortadora en la cual le sirvía o es utilizado para su actividad diaria. Es considerado delito específicamente como delito de robo agravado. Esto según el artículo 252 del Código Penal guatemalteco, en donde literalmente dice en su numeral segundo:
es robo agravado cuando se empleara violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho. Se utilizó violencia, esto porque los malhechores o los saqueadores cortaron los candados de la persiana para poder ingresar en el lugar del hecho. Esto sin la debida utilización y la utilización de la fuerza para poder ingresar, ¿verdad? Este hecho lo conoció el Ministerio Público de la Fiscalía Distrital de Santa Cruz del Quiché en acta número MP 220-2020-756, en donde el lugar se hicieron presente el auxiliar fiscal acompañado por el oficial fiscal distrital, técnicos de investigación criminalística y personal de la Dirección de Investigación Criminalística del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Este caso aún no ha sido identificado a los responsables de este delito, porque no existen o no habían pruebas contundentes que lo vinculan a los responsables de cometer este hecho delictivo, ¿verdad? Y no existían evidencias, por ejemplo, huellas dactilares, cámaras de vigilancia o testigos que pueden declarar en contra de esas personas o en contra de las que las hayan cometido el delito, ¿verdad? Entonces este hecho o este caso no ha sido identificado a las personas responsables de cometer este crimen, ¿verdad? Únicamente gracias. Buenas tardes, voy a explicar el delito cometido contra una persona jurídica. El número de caso es el MP 086 2019 1490. El día 2 de abril de 2019 se presentó la señora Carmen Hernández por medio de un memorial al presentar una denuncia en contra de la señora María López. La señora Carmen Hernández manifiesta que ella es la representante legal de la Asociación de Vecinos Residenciales del Lago, donde manifiesta que ella está presentando esta denuncia en contra de la señora María López porque ella ha hurtado un dinero que le pertenece a la Asociación de Vecinos Residenciales del Lago. La forma en que la persona ha hurtado el dinero es de que ella es la contadora de la asociación y ella tiene al alcance de ella todos los recursos de la asociación para poder hacer los gastos que tiene la asociación, por ejemplo, el agua, la basura, la luz, la seguridad. La forma en que ella actuaba era de que, por ejemplo, un pago de luz era de 600 quetzales, ella giraba un cheque de 6,000 quetzales, ella se quedaba con la diferencia. Por eso es que tenemos aquí el memorial, tenemos la constancia de que la señora María Hernández es la representante legal de la asociación y tenemos un acta notarial donde los miembros de la directiva se apersonaron al caso. Es por eso que se presentaron pruebas. Las pruebas las dio la señora María Hernández, que tenemos un reporte de auditores y consultores ABSUB donde manifiesta cómo es la que la señora María López estaba trabajando. Tenemos unas copias de los cheques donde hace constar que ella extendía un cheque por 6,000 quetzales y solo cancelaba 600 quetzales por el servicio que le estaban brindando. Para eso, el Ministerio Público se presentó al lugar donde está la oficina de la señora que es la contadora María López, donde documentó y embaló las evidencias encontradas en la calle Navidad 8-70, zona 1, en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, donde se llevaron a la primera declaración, donde fue el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio y departamento de Sololá, donde se presentaron y el Ministerio Público solicitó
contra la señora María López una norma sustitutiva y le dieron un arresto domiciliario, y el juez dio 6 meses de tiempo para que el Ministerio Público recaudara más pruebas, ¿ya? Y el Ministerio Público, al recaudar más pruebas, se presentaron a la audiencia intermedia, donde es el acto conclusivo, ¿ya? Donde se le presentaron al juez las pruebas, y el juez aceptó las pruebas. Para que el juez hizo fue que se le instó a la señora María López a que se presentara al Tribunal de Sentencia Penal. Para eso, ahí en ese momento va el caso. Por eso que en el caso aún no hay inocentes, ni culpables, ni condena. ¿Por qué? Porque el caso aún está en proceso, ¿ya? La fuente de este caso es el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Distrital de Sololá. Se considera un delincuente habitual. ¿Por qué? Porque no respetó los bienes y recursos que la asociación le pudo brindar para que ella los pudiera manejar. Se le considera una delincuencia instrumental. ¿Por qué? Porque ella tuvo el instrumento que era la chequera, los recursos, ¿ya? Y la forma y el tiempo, porque fue a partir del 1 de marzo del 2017 al 30 de marzo del 2018 para que ella buscó la forma de cómo ir hurtando el dinero sin que los asociados se dieran cuenta. Una víctima completamente inocente. Se considera una víctima completamente inocente. ¿Por qué? Porque los vecinos, la asociación de vecinos de las residenciales del Lago, confiaron netamente en ella. ¿Para qué? Porque para que brindara y cancelara todos los recursos. Por eso es que está contratada como una contadora, ya una persona de experiencia. Como grupo de trabajo también hemos investigado un caso real de un delito cometido contra una mujer adulta mayor de 18 años. Hemos encontrado un delito que se cometió en el caserío de Portugués del municipio de Follabaj, departamento del Quiché, lo cual este delito resulta ser la violencia psicológica contra la mujer. Este delito fue cometido por 5 líderes comunitarios de dicho caserío. Los sentenciados fueron Gregorio Tol Pablo, Tomás Ventura Jorge, José Pablo Pablo, Pedro Pablo Morales y Tomás Canil Ramos, quienes fueron hallados culpables de haber retenido a Tomasa Pablo Canil de Chiquín, María Jorge Morales de Chiquín y a Marta Tol Pablo. En el presente caso, las agraviadas, en una reunión comunitaria en el caserío Portugués, fueron retenidas en contra de su voluntad por parte de los alcaldes auxiliares, quienes pretendían solucionar un conflicto por la propiedad de un terreno. Por el informe que psicólogas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses presentaron durante las audiencias, quedó acreditado que el abuso cometido por las autoridades comunitarias produjeron en las víctimas un severo daño psicológico. Según la sentencia, los líderes comunitarios condenados a prisión lideraron el movimiento que también mantuvo como rehenes a los esposos y a los hijos de las agraviadas, al extremo que uno de los menores estuvo a punto de ser ahorcado. Pero esto de los menores es otro punto. Nosotros nos centralizamos en el daño psicológico que causaron estos líderes comunitarios hacia las mujeres. La fuente de donde obtuvimos la información con respecto a estos delitos fue en la página oficial de la Prensa Libre de Guatemala. El tipo de delincuentes que cometieron este delito con respecto a estas mujeres son delincuentes epilépticos. Y decimos que estos delincuentes son delincuentes epilépticos porque ellos cometieron una violación psicológica hacia la mujer, y por lo cual después de haber cometido el delito ellos no tuvieron ningún remordimiento y se quedaron sumamente tranquilos hacia este delito. Entonces por eso lo señalamos como delincuentes epilépticos.
El tipo de delincuencia que cometieron estos delincuentes es la delincuencia circunstancial. Por ser parte de una violación psicológica hacia la mujer, se clasifica como delincuencia circunstancial. Y mencionamos que es una delincuencia circunstancial porque esta la realizan personas que por alguna razón de presión económica o de grupo, en este caso que sería que ellos estaban peleando por un terreno, entonces ahí sería por una razón económica o que buscan un beneficio. Y decimos que es de grupo porque son varios los líderes comunitarios que estaban cometiendo este delito, entonces por eso lo clasificamos como delincuencia circunstancial. Y en el caso de este delito, clasificamos a las víctimas como víctimas colectivas. ¿Por qué las clasificamos como víctimas colectivas? Porque en las víctimas colectivas no solo sufren una persona el daño del delito, sino que es en grupo o en toda la familia. Y en este caso también sufrieron las consecuencias los esposos de estas mujeres ya mencionadas anteriormente, y también los hijos de estas mujeres. Entonces las clasificamos así porque sufrieron las consecuencias del delito toda la familia, fue en forma grupal. Entonces por eso decimos que las víctimas son víctimas colectivas. Ahora, si nos ponemos a analizar cómo sufrieron las consecuencias, analizaremos cómo sufrieron las consecuencias los delincuentes y las víctimas. En el caso de los delincuentes, sufrieron las consecuencias de los delitos porque les pusieron 15 años de prisión, los condenaron a 15 años de prisión y les pusieron una multa de 9,000 quetzales. Entonces esas son las consecuencias de cometer este delito, de haber hecho el acto delictuoso. Entonces así sufrieron ellos las consecuencias del delito que ellos cometieron. Ahora, en el caso de las víctimas, podemos decir que sufrieron las consecuencias del delito porque estos delincuentes ocasionaron un daño psicológico, un daño mental, si lo podemos decir así, hacia estas mujeres y hacia la familia de estas mujeres. Y así fue como ellos, las víctimas, sufrieron las consecuencias del delito. Y por último, si nos preguntamos por qué esto se considera un delito, podemos mencionar lo siguiente. Mencionamos que es una delincuencia porque lo que cometieron estos líderes comunitarios fue una serie de actos que cometieron socialmente. En este caso sería hacia las mujeres y hacia la familia de estas mujeres, y que infringieron las leyes penales que protegen a estas personas. Se considera delito porque los hechos de estos líderes comunitarios afectaron la vida de una o más personas. Entonces por eso lo definimos como un delito como tal. Para mostrar estos ejemplos de una forma más gráfica, he puesto estos ejemplos acá en un cuadro como presentación de gráficas. Y aquí tenemos toda la información con respecto a este delito. Tenemos la fuente del delito, y la fuente del delito la obtuvimos nosotros como compañeros de grupo en la página oficial de la Prensa Libre, y seguido colocamos el link o el enlace para que se pueda acceder a esta página donde obtuvimos la información. Seguidamente le colocamos la clase de delincuente. Especificamos que la clase de delincuente que cometió este delito es un delincuente epiléptico, ya que al cometer el delito no siente remordimiento y se quedan tranquilos, justo como pasó con los líderes comunitarios. Seguido colocamos la clase de delincuencia. Fue una delincuencia circunstancial, y la delincuencia circunstancial engloba la violación psicológica contra la mujer. ¿Y por qué decimos que es una delincuencia circunstancial? Porque se trata de actos delictivos que llevan a cabo personas y que cometen el delito por una presión de grupos o ya sea por interés de algún bien. En este caso sería el terreno que ellos, los líderes comunitarios, estaban reclamando, y por eso fue que cometieron dicha violación hacia estas mujeres.
dañando su condición mental, su condición psicológica. Seguidamente, en la clasificación de las víctimas, hemos colocado que eran víctimas de clase colectivas. Clasificamos como víctimas colectivas. ¿Y por qué decimos que son víctimas colectivas? Porque las víctimas colectivas son aquellas personas que sufren los daños del delito de forma grupal. En este caso sería toda la familia de estas mujeres que sufrieron las consecuencias del delito. Como tal serían los daños psicológicos. Y por eso las clasificamos como víctimas colectivas, porque son varias las personas que sufrieron las consecuencias del delito. ¿Cómo sufrieron las consecuencias? En este caso, las consecuencias las sufrieron las víctimas como los delincuentes. En el caso de las víctimas, sufrieron las consecuencias por daños psicológicos o mentales que ocasionaron estos delincuentes, que serían los líderes comunitarios, que causaron hacia estas mujeres y hacia la familia de estas mujeres. Y así fue como ellos sufrieron las consecuencias del delito, tanto daño como psicológicamente y como mentalmente. Ahora en los delincuentes sufrieron las consecuencias de haber cometido el delito por prisión. Sufrieron con prisión de 15 años y una multa de 9,000 quetzales. Eso sería la clasificación de cómo sufrieron las consecuencias estas personas. Seguidamente, ¿por qué se considera delito? Lo consideramos como delito porque estos líderes comunitarios cometieron actos que infringen las leyes penales que protegen a estas personas, que en este caso serían las mujeres, y ellos infringieron esta ley y por tal acto se considera un delito. Y finalmente he colocado acá una foto para mostrar cómo están los delincuentes, que serían los líderes comunitarios, cómo están acá detenidos y están a punto para ser procesados por haber cometido estos hechos delictivos. Esta publicación la hizo la página oficial de la Prensa Libre. Si lo pueden ver acá, se puede ver de una forma muy detallada. Y estos han sido los puntos que a mí me ha tocado investigar con respecto a este delito cometido contra una mujer adulta mayor de 18 años. Seguidamente, mi compañero Roberto ha investigado los otros puntos con respecto a este caso que se cometió en el caserío de Portugués, del municipio de Joyabaj, departamento del Quiché. Y él dará más a fondo con respecto a los procesos que tuvieron estos delincuentes, cómo fueron juzgados y más información. Adelante, compañero. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forense, INACIF, emitió un informe sobre las 3 féminas que fueron detenidas en un cantón del municipio de Joyabaj, del departamento de Quiché, ya que 3 féminas fueron víctimas de violencia psicológica por un grupo de alcaldes auxiliares del referido lugar, donde lo detuvieron o fueron detenidas 3 féminas en contra de su voluntad, quienes son Tomasa Pablo Canil, María Xorché Morales, Marta a consecuencia de esas acciones tomadas por los líderes comunitarios, donde la Policía Nacional Civil de División Especializada de Investigación Criminal DEI se realizó la aprehensión de los responsables de la detención a las 3 féminas en el referido municipio de Joyabaj, departamento del Quiché, quienes los responsables son Gregorio Tul Paulo, Tomás Ventura Jorge, Pedro Paulo Morales Canil y Tomás Canil Ramos.
Las personas mencionadas fueron llevados hacia el Tribunal de Unipersonal de Femicidio en la cabecera departamental de Santa Cruz del Quiché para escucharlo en su primera declaración. En la segunda audiencia, el juez de sentencia condenatoria les sentenció a los responsables con 15 años de prisión inconmutables, quien es emitido por el juzgador, el juez de sentencia Iván Morán Navas. Les hablaré un poco de la delincuencia que cometió este individuo, aunque se preguntarán que él no asesinó, no violó, no robó, pero sí infringió la norma del Código Penal que se encuentra en el artículo 301, que se titula Propagación de enfermedad, en el cual dice que quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas será sancionado con prisión de 1 a 6 años. En quien también infringió el artículo número 305, que se titula Contravención de medidas sanitarias, que era el momento de que escapó, no tuvo ningún cuidado para no contagiar a las demás personas. Tampoco utilizó la mascarilla, que como sabemos es obligatoria. Y también les hablaré un poco de las víctimas. En este caso, las víctimas de la sociedad. Las víctimas más bien son inocentes o son ideales, ya que ellos no tuvieron la culpa de que este individuo se hubiera escapado. Tampoco tuvieron la culpa de que él fuera propagando la enfermedad, y menos de saber si él tenía la enfermedad o no, ya que se desconocen sus rasgos físicos. Lo único que se sabe es que es originario del departamento de Huehuetenango. Y por último, el daño colateral que él formó. Él fue infectando a gran cantidad de personas porque él estaba positivo, y por eso es que él estaba en el centro hospitalario del Parque de la Industria, pero él tomó la decisión propia de fugarse, evadiendo las autoridades y las normas. Entonces el daño que causó fue que propagó la enfermedad, y el castigo es de 6 meses a 6 años. Haremos un caso contra la sociedad de Guatemala. Hacemos mención que son todos aquellos hechos delictivos contra cada ciudadano del país mencionado. Destacaremos el del señor Ignacio Alba Velázquez, de 34 años de edad, año de Huehuetenango, el cual estaba en el hospital temporal ubicado en la ciudad capital, en el Parque de la Industria. Esta persona era positivo para COVID-19. La mencionada escapa del centro haciendo la propagación del COVID-19, que es altamente contagioso. Esta persona escapa sin hacer mención a las autoridades y burlando la seguridad, el cual encaja en el artículo 301 y 305 del Código Penal, el cual estipula cada norma para las autoridades de salud. Haremos mención también que esta persona es un delincuente locomoral. Él actuó sin pensar en los daños que podría provocar a cada ciudadano del mencionado país. No evalúa lo que provoca y aprovechó la oportunidad de irse.
Delitos en contra de menores de 10 años. Lamentablemente en la sociedad guatemalteca se comete esta clase de delito. Esta información la obtuve en la prensa libre y en Publines, en la cual este caso particular sucedió en el municipio de San Juan Zacatepeques, donde una niña había caído dentro de un pozo y con la ayuda de varias personas lograron rescatarla. Después de ser rescatada, el hermano mayor la toma del brazo y la empieza a golpear varias veces con un cincho. A continuación en el video se darán cuenta. Esta acción que toma el hermano mayor en contra de su hermana es violenta y es considerado delito, porque hubo violencia en contra de la mujer en su manifestación física y agresión en contra de un menor de edad. En este caso se conoció por medio de este video que circuló por los noticieros y en las redes sociales, en la cual la población se indignó por este caso. ¿Cómo se juzgó este caso? Este caso particular se fue juzgado por el Ministerio Público como violencia en contra de la mujer en su manifestación física y agresión contra un menor. La PDH y la PGN fueron a sacar a la niña desde su hogar para resguardarla en un lugar más seguro. El culpable totalmente fue el hermano mayor, porque tuvo esa acción violenta en contra de la niña, en la cual la niña estaba muy asustada y él actuó violentamente en contra de ella. La consecuencia del delito. La consecuencia del delito en la familia fue la separación entre ellos, porque el hermano mayor tuvo prisión a domicilio pero alejados de ellas. A continuación mi compañero les dará más información sobre el delincuente, qué clase es, la víctima y la clase de delincuencia que es. En el caso expuesto anteriormente podemos encuadrar al delincuente en lo que es el loco moral, ya que como sabemos esta clase de delincuente actúa de manera instantánea, sin pensarlo, y esto fue lo que cometió el joven Walter, ya que al momento de ver que su hermana era rescatada de un pozo, él actuó tal vez con resentimiento o ira, y eso lo llevó a agredir a su hermana, ya que tal vez pudo tener algún resentimiento o algo, porque esa acción que él hizo no es normal, ya que en alguna otra situación se pudo ver diferente por la muerte tal vez de su hermana, pero me imagino que fue porque tenía tal vez un temperamento muy alto, ya que llevó a esta acción que no es normal. Y también en la delincuencia que se cometió en este caso es menor o común, como se dice que estas son muy comunes, ya que eso es de un actuar meramente instantáneo, digamos que no lo piensa, y hay varios delitos que se cometen solo por dejarse llevar, y este es el caso, ya que el menor o común se puede cometer por una o más personas, y esto puede crear temor e inseguridades hacia los afectados, pero también puede entrar lo que es la circunstancial, ya que esta clase de delincuencia nos habla de agresión de género, que es también lo que pasó en este caso, lo que es la agresión de género de masculino a femenino, pero también puede pasar así viceversa, pero en este caso fue lo que pasó, y a mi criterio se unen estas dos, ya que se llevan de la mano porque se conectan. Y también la clase de víctima, que meramente es la hermana,
9 años, la hermana de Walter, que es completamente inocente o la víctima ideal, ya que como sabemos esta víctima es la que no planea ser víctima, sino que es la que se da así sin pensarlo, sin tener alguna intención. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Que la niña no planeaba caer en el pozo, sino que pasó por otra cuestión que no se esperaba. Y lo que sufrió la víctima es, agresión física, que agredieron su integridad física, pero también psicológica, porque ahora ella queda con el temor de aquello de decir que por cualquier cosa le pueden pegar, o si hace algo malo le pueden llamar la atención. Pero también al final del caso, ya que ya está cerrado, el juez dictó que el hermano estuviera en prisión en casa y alejado de sus hermanas, ya que constaba de 3 hermanas. Y como bien lo decía, en la delincuencia menor o común, que creó una inseguridad o un temor en la familia de aquello de decirle que él se comporta de tal manera. Pero esto se llegó a la conclusión de que el perfil que llena el delincuente es el loco moral, el tipo de delincuencia que se comete es menor o común, junto con la circunstancial, y el tipo de víctima que estuvo en este caso es la víctima completamente inocente o ideal. Gracias.